Vamos al libro de Efesios. Y quiero que disponga mucho su corazón para esta palabra. Si usted la entiende, las dificultades por las que pueda estar pasando o en el proceso de nuestra vida cristiana podamos pasar más adelante, pasaremos en una dimensión distinta, no de derrota, sino de victoria. Y el título del mensaje se llama Poseyendo nuestra herencia. Efesios capítulo 1, voy a tomar algunos textos relacionados con esta palabra herencia. A partir del versículo 11, el apóstol Pablo escribe: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, diga herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, pedimos que al venir a tu palabra, fuente de vida y fuente de poder, tu Espíritu Santo alinee nuestro corazón con ella. Y a través de esta palabra, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender y profundizar más allá de lo que creemos y esperamos. Y te damos desde ahora toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Este capítulo 1 de Efesios y otros más nos habla repetidamente de esta palabra herencia. Y a lo largo del Nuevo Testamento tú vas a encontrarla en diferentes contextos, esa palabra herencia. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él es la arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Gálatas, voy a tomar otro texto, el capítulo 4, el versículo 7, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es hermosísimo. Dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Él también te ha hecho su heredero. Y viene hablando en el sentido de que es el Espíritu Santo quien nos revela la adopción que hemos recibido a través de Cristo, y por lo cual, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quiere que tú entiendas que tú eres creación de Dios porque Él te creó, pero que por medio de la redención tú eres hijo de Dios. Y si tú caminas en esa dimensión de lo que es ser hijo de Dios, tú vas a vivir sin orfandad, vas a vivir sin tantas cosas y vas a vivir una vida plena. Pero el hecho de ser hijo de Dios también te hace heredero y te hace coheredero con Cristo. Y la Biblia habla de esa herencia. Entonces, vaya conmigo a este viaje
porque usted necesita poseer su herencia. Usted necesita caminar en la dimensión de esa herencia. Y si usted entiende lo que yo quiero, porque Dios puso esta palabra en mi corazón, yo quiero que usted entienda, usted va a vivir una vida cristiana totalmente diferente a la que ha vivido. Es una vida que te lleva a una dimensión mayor, a una vida de victoria, a pesar de lo que podamos estar atravesando. Entonces, punto número 1, quiero definir, para entrar en el punto y en todo este tema de herencia, ¿qué es una herencia? Sé que usted lo sabe, pero permítame decirle, ¿qué es una herencia? Una herencia es una posesión que te ha sido dada por otra persona. Pero para que haya herencia tiene que haber un testamento. Y cuando la persona muere, lo primero que se reúnen es para leer el testamento. El testamento es la voluntad, es el deseo de esa persona de que cuando esa persona muera se reparta lo que ella no se pudo llevar, que queda en la tierra, posesiones. Y la herencia no se recibe hasta que la persona muera. Y todo eso nos habla de que nosotros estamos en un testamento nuevo. Y que en Cristo tenemos la herencia y Él tuvo que morir, pero también resucitó. Y ahora quiere que tú y yo vivamos en esa dimensión de la herencia. Número 2, Dios desea entonces que todo hijo suyo tome, se apropie de su herencia y la disfrute. Que usted y yo podamos tomarla y disfrutarla. Y hay una herencia para cada hijo de Dios. Y esa herencia usted y yo tenemos que disfrutarla. Por eso quiero ampliar todo ese tema. ¿Qué ocurre? Muchos hijos de Dios mueren sin saber cuál fue su herencia. Y vivieron toda la vida quejándose, y vivieron toda la vida lamentándose, y vivieron toda la vida diciendo, como decía mi hermano Hernando mientras hablaba sobre su semilla, hablando precisamente de lo que no tienen cuando tienen. Y no la disfrutan porque realmente no la conocen. El libro de Oseas dice que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Pablo, en su carta a los Efesios, en este capítulo 1, él hace una oración a partir del versículo 15 por una iglesia que era considerada una de las más maduras del Nuevo Testamento. Y en esa intercesión que hace por ellos, el versículo 18 primero pide para que ellos tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y luego en el versículo 18 él intercede y dice: alumbrando Dios los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia de gloria en los santos. Así que usted me va a escuchar todo el mensaje hablar de herencia. Y muchos hijos de Dios mueren sin conocer su herencia. Por eso no viven vidas buenas, viven vidas así como de aguante. Y la vida cristiana no es una vida de aguante, no es como un matrimonio de aguante, es una vida victoriosa, una vida triunfante, una vida que camina hacia adelante, que no retrocede. Hace unos años atrás leí acerca de un artículo que publicó el New York Times de un hombre que murió. Era un hombre de la calle, era un hombre del Bronx, y murió de hipotermia en un invierno, y lo tuvieron que llevar
porque era un NN, nadie sabía quién era. En la investigación, al tiempo llegaron al descubrimiento que ese hombre murió sin conocer su herencia. Pasó muchos años en la calle, en el vicio, sin conocer su herencia. Vivió con hambre y no conoció su herencia, porque sus padres le habían dejado $1 millón de herencia y él murió sin saber. Y así son muchos hijos de Dios. Vivimos esta vida sin conocer nuestra herencia. Otros hijos de Dios viven y heredan y disfrutan de una sola porción, de una fracción de lo que Dios tiene para ellos. En el libro de Josué, que es el libro de conquistas, Josué tuvo que exhortar a 7 de las tribus porque todavía no habían tomado su posesión. Ahora, permítame decirle, Josué conquista la tierra, extermina a los reyes y luego la misión de Josué fue repartir la tierra. La tuvo que repartir entre 11 tribus. 11, no 12. Después va a entender por qué no 12. 11 tribus. A cada tribu le dio un territorio y cada tribu tenía la obligación, el deber de poseer ese territorio, porque todavía habían enemigos en esa tierra. Entonces él tenía que enfrentar, esa tribu enfrentaba los enemigos, los desalojaba y poseía su herencia, ese territorio, y al mismo tiempo dividía esa herencia entre las familias de su tribu. La tribu de Rubén poseía y dividía el territorio para cada familia. Pero ¿qué ocurre? Josué tuvo que exhortar a 7 tribus porque no habían tomado su posesión. Entonces dice Josué capítulo 18, versículo 2 y 3, dice: pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová a vuestros padres? No habían poseído. Y muchos viven la vida cristiana así. Otros retroceden ante el costo de poseer la herencia. Esta tribu no poseyó, pero había otros de la tribu que retrocedieron ante el costo de poseer la herencia. Y fueron la tribu de Josué, compuesta por 2 tribus. Los hijos de José fueron Efraín y Manasés, 2 tribus en una. Y en Josué capítulo 17 encontramos la misma situación. Esta tribu de José había recibido su tierra. Era una tierra muy grande. Esta tribu de Efraín y de Manasés, que eran los hijos de José, llegaron y poseyeron parte de la tierra. Y luego volvieron a Josué y le hicieron una demanda. Y la demanda que ellos le hacen en el capítulo 17, en el versículo 14 en adelante, es que le dé más tierra. Ellos dan sus motivos. Dice: los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ahora, hablan bien. Dice: somos un pueblo grande. Y ellos reconocen: Dios nos ha bendecido hasta ahora. Pero ¿qué ocurría? Ellos tomaron una parte de la tierra y luego retrocedieron porque había un monte, y ese monte formaba parte muy importante de esa tierra. Y al querer tomar el monte, ellos retrocedieron porque el monte estaba lleno de gente armada. Tenían carros en aquel tiempo, como decir tanques de guerra hoy día. Y ellos retrocedieron. Ellos dijeron: es mejor que Josué nos dé más tierra, pero no conquistamos el monte. Y entonces Josué tiene que confrontarlos. Y Josué dice: no. Ustedes mismos dicen que son un pueblo grande.
Ustedes mismos dicen que Dios los ha bendecido. Bueno, si son un pueblo grande, yo no les puedo dar más tierra. Ya les di lo que les pertenecía. Conquisten el monte, tomen el monte. Pero había un problema y ellos no querían tomarlo. Y muchos de nosotros retrocedemos ante los desafíos que toma realmente el conquistar la herencia. La herencia, parte de nuestra herencia es el ministerio, el llamado de Dios que nos. Pero hay gente que se le está asignando para tomar el ministerio y retroceder. No, es que el trabajo con los niños no es mi llamado. Primero dijeron que sí. Y luego, cuando empezaron a trabajar con los niños, se dieron cuenta que no era nada fácil. Los niños son hermosos, pero no son fáciles. No son fáciles. Entonces, lo más rápido que tú dices, pastor, ¿sabe? Yo creo que mi llamado no es con niños. Yo creo que es con los adolescentes. Y cuando te dan los adolescentes, oh, yo creo que no. Y así hay gente que no posee y a la final no desarrolla ningún ministerio. ¿Por qué? Porque retroceden ante los desafíos de poseer su herencia, como las tribus de Efraín y de Manasés. Entonces hemos visto qué es la herencia y hemos visto que Dios desea que tomemos nuestra herencia. Y voy a mi tercer punto. ¿Cuál es nuestra herencia? Oh, Igna, tú nos estás hablando de herencia, pero yo estoy loco por saber cuál es nuestra herencia. Puedo mencionar muchas cosas y aún me faltaría de lo que encierra nuestra herencia. Voy a mencionar algunas. La vida eterna es nuestra herencia. Cuando tú vienes a Cristo con un corazón arrepentido, tus pecados son perdonados y se nos garantiza la vida eterna. Esto es parte de caminar en la seguridad de una salvación. Y eso no implica que voy a vivir de cualquier manera porque tengo asegurada la salvación. No, implica que debo vivir la vida correcta por cuanto tengo la herencia de la salvación. Y en Marcos capítulo 10, en el versículo 17, en una de las ocasiones que el Señor caminaba dentro del ministerio, desarrollando su ministerio, dice que vino un joven. Al salir por su camino, para seguir su camino, vino corriendo un joven, e hincado de rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la mentalidad religiosa de hacer para tener. La salvación es por gracia y la vida eterna es por gracia. Pero este muchacho le pregunta: ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor, siguiéndole la corriente, conociendo su corazón, le dice: cumple los mandamientos. Y el muchacho le dice: he cumplido todos los mandamientos. El Señor le dice: honra a tu padre y a tu madre. Los honro. No mate, nunca he matado. No mienta, nunca he mentido. Prácticamente él había cumplido todos los mandamientos. Y luego el Señor pone el dedo en la llaga. Ok, has cumplido todo. Ahora vas y vende todo lo que posees y repárteselo a los pobres. Ay, no me gustó ya. Entonces dio media vuelta y retrocedió. Y el Señor, quebrantado, dijo a los discípulos: allí está la raíz de su problema. Y yo pienso, hay gente que cumple todos los mandamientos, pero cuando se trata de diezmar y ofrendar, se va a la iglesia. Eso va incluido en el paquete. Nuestra herencia es la vida eterna. ¿Cuántos la tienen garantizada? Ok. Pero nuestra herencia, ¿sabe? También es esta palabra. Esta palabra es nuestra herencia. Pablo, despidiéndose de los hermanos en Éfeso, en Hechos 20, versículo 32, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: ahora los encomiendo a Dios, se está despidiendo de ellos, y al mensaje de su gracia,
mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Y habla de esta palabra como una herencia. Y cuando usted me podrá distinguir por una cosa, porque amo esa palabra. No sé si lo ha notado. Yo te predico esta palabra. Si tú me pones otra cosa, me vuelvo un 8. Pero si yo voy a esta palabra, puedo hablar delante de reyes, de presidentes, gústeles o no les guste, pero esto es lo único que yo sé. No me pregunte de química, de física, no sé, pero de esta palabra yo sé. Y sigo aprendiendo y sigo conociendo. Pero, ¿por qué te digo eso? Porque en mi vida esta palabra es mi herencia. Y gracias a Dios, hace 37 años, ya 38, Dios nos colocó como familia en una iglesia que la herencia que yo recibí de esa iglesia es esta palabra. Yo puedo decir como Pablo, fui educada a los pies de un Gamaliel. Él no fue mi profesor de homilética. Otro pastor fue mi profesor de homilética en el seminario. Mi pastor fue mi profesor de teología, pero fue mi profesor de homilética, viéndolo y escuchándolo predicar cada domingo. Su mensaje tenía una meta, su mensaje estaba bosquejado, su mensaje te llevaba punto por punto, subdivisión tras subdivisión, conclusión, aplicación, y traía la gran bendición de una transformación. Y nuestra iglesia es conocida en Colombia por la buena herencia de la palabra de Dios. Y si eso solo podemos adquirir, es más que suficiente. Esta palabra es una herencia. La vida eterna es tu herencia. Número 3, de qué es nuestra herencia. Las naciones son nuestra herencia. El Salmo 2 dice, pídeme. El versículo 5 dice, pídeme y te daré como posesión tuya las naciones y los confines de la tierra. Jamás en mi vida yo pensé, jamás se me pasó por mi mente que Dios me iba a dar las naciones. En este punto, hace aproximadamente 10 años, Dios dio un giro al ministerio. Yo comencé mi vida cristiana predicando y sirviendo en mi iglesia, luego en mi ciudad, luego he predicado en casi todo Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente. Por la gracia de Dios he llegado a toda mi nación. He estado en la selva, he estado en las grandes ciudades, he dormido en el suelo, he dormido en hamaca, he dormido en catre, ahora duermo en hoteles. Alabado sea Dios. Pero hace 10 años Dios abrió con fuerza las naciones de la tierra. Y hasta el día de hoy, en 40 naciones he podido predicar esta palabra. Y este año voy a 2 naciones nuevas. ¿Cómo? Nunca pasé por una universidad. Bueno, por el frente sí. Ustedes saben mi historia. A los 18 años tuve que decidir entre casarme o estudiar mi carrera. Fui inteligente y escogí lo mejor. Y yo dije, bueno, una carrera la puedo estudiar a los 60, 70 años, pero un hombre como este no se me atraviesa más en la vida, me caso. Es mi hombre que estaba aquí. 51 años de casados. Ahora en agosto. Ok. Y fue profético sin haber conocido al Señor. ¿Sabe que en diciembre yo estoy graduándome en la universidad, no? Sí, imagínate. Ahora sí voy a pasar por la universidad. Pero jamás pensé que a una mujer ama de casa, esposa, mamá, Dios le fuera a entregar tantas naciones. En el año tengo que decir, no puedo. Mi 18 ya está 70% corrido. Porque Él por su gracia me entregó las naciones de la tierra
parte de mi herencia. Pero ¿qué otra cosa es tu herencia? El poder y la autoridad que Dios te ha dado para callar todo lo que nos quiera dañar. Hay autoridad en su nombre, hay poder en su nombre. Él tenía toda la potestad y él dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, yo se las entrego a ustedes. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes tienen el poder y la autoridad. Yo tengo el poder y la autoridad como parte de nuestra herencia por la redención en Cristo Jesús. Y por eso Isaías capítulo 54 versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es que la herencia, dígalo duro, esta es la herencia de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Bendito sea su nombre. ¿Qué herencia tenemos? ¿Qué herencia? Puedo agregar más. Tus hijos, mis hijos son nuestra herencia. Salmo 127 versículo 3 dice: los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre son una recompensa. Entonces, cuando tú ves tus hijos, yo veo mis hijos, mis nietos, y yo digo: son mi herencia, la que Dios me ha dado. Cada mamá y cada papá puede decir: los hijos son mi herencia, porque Dios me dio esa herencia. ¿Qué vas a hacer con tu herencia? Y yo podría mencionarles muchas más cosas que contiene la palabra, que son nuestra herencia, que forman parte de nuestra herencia. Pero quiero ir a mi cuarto punto. Podría mencionar muchas cosas más, pero quiero ir a mi cuarto punto. Quiero hablarte ya no solo de tu herencia. Este punto se va a llamar tu más grande herencia. Por lo menos a 5 les gustó. Va a ser tu más grande herencia que tú puedas recibir, vivir y disfrutar en esta tierra. Nuestra más grande herencia, el mejor regalo que el hombre puede poseer, es Dios mismo. Dios es tu herencia mayor. Dios es mi herencia mayor. No sé si usted lo entiende. No sé si su mente se abre para recibir esto, pero es Dios tu más grande herencia. Las naciones, el ministerio, tantas cosas son nuestra herencia. Pero quiero detenerme para hablarte de tu más grande herencia. ¿Sabe? En Deuteronomio capítulo 10, versículos 8 y 9. Moisés está en su discurso antes de entrar a la tierra prometida, dándoles la ley a la segunda generación. La primera ha muerto en el desierto, pero ahora va a entrar la generación de los hijos. Y ellos tenían que entender claramente. Y entonces, en ese discurso, él está hablando aquí en Deuteronomio 10 a los levitas, a los sacerdotes. Y dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para, propósito, diga propósito, para que llevase el arca del pacto de Jehová, la presencia de Dios, para que estuviese delante de Jehová, para servirle, para bendecir en su nombre hasta hoy. 4 propósitos: llevar la presencia de Dios, ministrar, servir delante de Dios, para bendecir al pueblo de Dios. Y entonces
el verso 9 dice: por lo cual Leví, que era la tribu sacerdotal, no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Porque a la tribu de Leví, por eso hablé de 11 tribus, la tierra se repartió entre 11 tribus, pero a la tribu de Leví no se le daba heredad. Y Dios da la razón por lo cual no se le da la heredad. Y dice: porque Jehová, léalo duro, porque Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo. Esa tribu de Leví no tenía posesión en la tierra. Esa tribu de Leví tenía que saber, tenía que ser consciente que Dios mismo era su porción. Dios mismo era su herencia. Dios mismo era la tierra que a ellos les pertenecía. Cuando usted va al libro de Ezequiel, en el capítulo 44, Ezequiel el profeta está hablando a la nación y está hablando de lo que es el sacerdocio. ¿Para qué el sacerdocio está? Si usted lee ese capítulo 44, es muy rico y ahí detalla parte de la función sacerdotal es enseñar al pueblo, instruir al pueblo entre lo bueno y lo malo, enseñarle a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Era la función del sacerdote, trabajar con el pueblo. Pero este versículo 28 de Ezequiel 44, mire lo que termina diciendo: y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Oh, yo no sé si esto le pegó a usted. Dice: no les darán tierra, yo soy su heredad. No les darán posesión, yo soy su posesión. Ahora, usted conoce que el deseo de Dios, según Éxodo 20 y en Deuteronomio, el anhelo de Dios era que toda la nación fuera una nación sacerdotal. Eso fue lo que le envió a decir a la nación: diles que ellos son mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y que desde hoy yo los constituyo como un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo no respondió, solo una tribu tomó esa oferta, que fue la tribu de Leví. El resto de las tribus dijo: no, pero Leví dijo yo. Y el anhelo de Dios era que todo su pueblo se constituyera en un sacerdocio, pero no hubo respuesta. Pero cuando usted va a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, tú te encuentras con algo maravilloso, algo grande. Y entonces dice Primera de Pedro 2, 9 y 10: mas vosotros, léalo fuerte conmigo, diga: mas yo, dígalo en primera persona, yo soy, diga, levante su mano y diga: yo soy linaje escogido, yo soy un real sacerdocio, yo soy una nación santa, yo soy un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos al verso 10 y dígalo en primera persona: yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo yo no había alcanzado misericordia, pero ahora por Cristo Jesús yo he alcanzado misericordia. Oh, gloria a su nombre. Qué grande es esto. Esto es uno de los textos más hermosos. Ahora usted y yo pertenecemos a una tribu sacerdotal. Ahora usted y yo somos no sacerdotes, somos un real sacerdocio. Real sacerdocio. Estamos hablando de un sacerdocio real. Y Dios nos lleva como sacerdotes a entender que Él es mi herencia y Él es mi posesión. Cuando usted entiende esto,
su vida se torna diferente. Para que lo entienda un poquito, en el Antiguo Testamento, antes de establecerse el sacerdocio y la ley, cuando usted va al capítulo 15, versículo 1 de Génesis, comienza diciendo: después de estas cosas. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será demasiado grande. Después de estas cosas, cuando usted quiere entender la palabra, tiene que preguntarse: ¿después de qué cosas? Así como usted no pierde puntada cuando le echan un chisme y pregunta todo, y hasta lo que no debe preguntar. Cuando usted encuentre porciones en la escritura así, después de estas cosas, entonces si usted es un estudioso, dice: ¿qué cosas? Entonces eso lo lleva al capítulo 14. Y todo el capítulo 14 nos presenta a un Abraham que está la única vez peleando una batalla para rescatar a su sobrino de reyes que habían entrado a Sodoma y Gomorra y se habían llevado la gente cautiva. Y en ese capítulo 14 encuentra otro tesoro. Hacia el final encuentra la revelación de otro nombre para Abraham, que es el Elión, el Dios Altísimo. Y después de esa manifestación del Elión, usted encuentra otra riqueza, y es la manifestación de Melquisedec, rey de Salem, que no tiene genealogía, que es un tipo de Cristo, ejerciendo un sacerdocio delante de Abraham, partiendo el pan y partiendo el vino, un tipo, parte de la tipología hermosa. Pero ese capítulo 14 se cierra después de Melquisedec. El rey de Sodoma viene y le dice a Abraham: Abraham, dame la gente que tomaste en la guerra y quédate tú con el botín. Dame la gente y quédate con el botín de la guerra. Te lo entrego a ti. Entonces Abraham contesta de una manera hermosa: guárdeme, Jehová. Te aseguro que no tomaré de ti ni una correa de calzado, para que mañana no digas que tú me enriqueciste a mí, porque mi riqueza viene de Dios. Mi riqueza viene de Dios. Y quiero que entienda esto. Estaba despreciando riquezas, oro, plata. Estaba despreciando un botín grande, no de un rey, de muchos reyes que fueron subyugados. Y lo que él dice: no quiero que mañana, cuando Dios derrame sus bendiciones sobre mí, gente tenga que venir a decir: es que yo le di. Y él dijo: guárdeme, porque el único que me enriquece es Dios, y a Él le debo todo. Como dice la canción, todo se lo debo a Él. Y es después de esto que dice: después de estas cosas vino Jehová a Abraham con una palabra y le dijo: en premio a lo que tú rechazaste, hoy te digo: yo soy tu escudo y soy tu herencia y soy tu galardón. Eso quiere decir que el que tiene a Dios tiene todo, que el que tiene a Dios no necesita más, que el que tiene a Dios debe entender que tiene toda la riqueza del mundo, que el que tiene a Dios, no importa lo que usted esté viviendo, pasando, esto es momentáneo, porque Dios va a hacer cosa grande. Si Él es mi herencia,
decía, si Él es mi posesión, en Él yo tengo todo. Pedro lo entendió bien. Cuando en Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 4, va subiendo con Juan al templo. Y hay un paralítico a la entrada del templo. Y aquel paralítico le pide limosna y le dice, dame una moneda. Y Pedro mete la mano al bolsillo, no tiene nada. Y él no dice, ay, yo no tengo. Él dijo, ¿sabes qué? Oro ni plata tengo, pero lo que tengo, Él dijo, lo que tengo, yo tengo una herencia, yo tengo una posesión y es Cristo Jesús, y de lo que tengo yo te voy a dar. En el nombre del que tengo, de Jesucristo de Nazaret, levántate ahora y anda. Y aquel hombre se levantó y anduvo. Si tú tienes esa herencia, viene la enfermedad y tú vas a tener la sanidad. Si tú tienes esa herencia, viene la escasez y pronto vas a ver la sobreabundancia de Dios. Si tú tienes esa herencia, no habrá depresión, no habrá tristeza, porque Él será tu consolador. Él será quien te levante del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Él pondrá tus pies sobre roca. Él enderezará sus pasos y Él pondrá en tu boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y muchos que te vieron antes lo temerán y confiarán en Dios, porque dirán, este era, pero ahora es. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra posesión. Cuando tú entiendes eso, vivirás en lo sobrenatural de Dios, no en lo natural. Lo natural, Elías la tenía clara. Los enemigos le cercaron, todo el ejército sirio. Giesi, Eliseo, Giesi se levantó por la mañana a hacerle el tinto. A Eliseo le encantaba el tinto del mejor café del mundo, colombiano. Y vio los enemigos y entró. Hay un ejército que nos rodea. Y él le dijo, ven acá, déjame orar por tus ojos, para que tú veas lo que yo veo, que por encima de un gran ejército está un Dios grande, y su ejército es mayor que el ejército del enemigo, para que tú veas lo que yo estoy viendo, porque él vivía en esa dimensión. Él es nuestra más grande herencia que tú y yo podemos poseer. Podría cerrar mi mensaje ahorita, pero me tomaré unos poquitos minutos, porque usted aquí ya va a almorzar. Pero quiero cerrarlo con el quinto punto. Él es mi más grande herencia. Pero ¿sabes qué? No solo Él es nuestra herencia. Escucha lo que te voy a decir ahora. Tú y yo somos la de Él. Tú eres su herencia. Yo soy su herencia. Esto es para levantar a cualquiera que tal vez viene de un trasfondo donde no tuvo reconocimiento ni valor, y sus emociones han sido tan destruidas que aún en la vida cristiana tú sientes que no vales ni que eres. Pues quiero decirte, tú eres la más grande herencia para Él. Tal vez tu papá no te vio, ni tu mamá te vio, ni tu esposo vio quién era, ni tu esposa. Pero sabes, Él te ha visto y Él lo proclama en el cielo. Él es mi más grande herencia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9. Mira lo que dice: porque la porción de Jehová es su pueblo. Jesús expresó en medio de su sufrimiento estas dos herencias, la nuestra y la de Él. Y mira lo que Él dijo en el Salmo 16, escrito por David, pero era una palabra profética acerca del Mesías. En el capítulo 16, versículos 5 y 6.
Dice Jehová, en la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Usted dirá, ¿qué es eso? Quiero que lo entienda bien. No me pare el piano, por favor. Jesús, a través de David, es un salmo mesiánico, está diciendo: Dios es la porción de mi herencia. Como te acabo de decir en el punto número 4, Él es tu porción, Él es tu posesión. Pero luego dice: tú sustentas mi suerte. Luego dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él está hablando de una heredad. Las tribus tenían que medir no como nosotros, con metros o decámetros. Ellos medían con cuerdas. Y Él está diciendo: las cuerdas midieron mi heredad. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y esa heredad, Dios era su herencia. A Él tampoco le tocó tierra como a nosotros. Igual que a los levitas, Dios era su herencia. Pero esa herencia traía una copa, que era la cruz. Por eso que en Getsemaní Él dijo: Padre, aparta de mí esta copa, si es posible, y no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? El sufrimiento. ¿Qué copa? La cruz. Él no estaba hablando de los clavos, Él no estaba hablando de la lanza, Él no estaba hablando del vituperio. Él estaba hablando de la cruz en el momento en que Él, que nunca había cometido pecado, ahora tenía que recibir el pecado de toda la humanidad. Él que nunca pecó, el santo, el eterno, ahora llevaría tu pecado y mi pecado. Y piensa en los pecados más aberrantes que hoy conocemos. Esos los llevó. Y Él sabía que el pecado haría una separación entre ellos, entre Él y Dios. Y a esa separación, esa era su copa. El llevar la inmundicia, el llevar el pecado. Pero valía la pena. ¿Sabes por qué? Por su herencia. Y su herencia éramos tú y yo. Y valía la pena. Y eso sí vale la pena, que tú le des un aplauso y una gloria al Señor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú eres mi herencia, Padre. Tú eres mi porción. Como sacerdote, como real sacerdote, no tengo herencia. Tú eres mi posesión, pero eso me lleva a la copa y la copa me lleva a la herencia. Por eso que en Hebreos 12:2 usted va a poder entender claramente. Hebreos 12:2, cuando dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Léalo conmigo. El cual, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo? Diga: yo era su gozo, yo era su herencia, yo era lo que le iba a pertenecer. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, menospreció todo eso y se sentó a la diestra del trono de Dios en victoria. Él es nuestra más grande herencia, pero tú y yo somos su grande herencia.